Acompáñeme por favor en su Biblia al libro de Mateo, capítulo 25, versículo 21. Mateo 25, 21. Cuando lo tenga, vamos a orar y ya después leemos lo que dice la palabra. ¿Sale? Vamos a orar. Cierre sus ojos, disponga su vida, su corazón, para ser instruido en la palabra de verdad, en la palabra de justicia, la cual, Señor, es útil. Toda la Escritura es útil, no una parte o porciones de ella. Toda tu Escritura es útil a nuestras vidas, nos exhorta, nos consuela, nos levanta, nos edifica, nos confronta, Señor. Y hoy anhelamos que sea nuevamente cayendo en tierra fértil esa palabra, esa semilla, que podamos dar fruto al 30, 60 y 100 por uno. Y ya lo entendimos hace tiempo que el fruto es nuestro carácter transformado, no cuántas personas convertimos, que ni siquiera lo hacemos nosotros, o cuántos dones tenemos, o cuántas cosas hacemos. El fruto es nuestro carácter a la imagen de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso es lo que anhelamos, que por medio de cada enseñanza que tú das en este lugar, nuestro carácter sea transformado a la imagen de Cristo cada vez un poco más. Todo esto lo pedimos y lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Amén. Vamos a leer ahora sí la Escritura. Dice Mateo capítulo 25, versículo 21. Y su Señor le dijo: bien, buen esclavo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Estamos estudiando a la luz de la Escritura el tema titulado Esclavos de Cristo. La semana pasada nos dimos a la tarea de buscar el contexto cultural inmediato, así como el contexto histórico nacional de la esclavitud, en el tiempo en el que Jesús y los apóstoles hablaron del tema de la esclavitud. Tenía un contexto inmediato que era el cultural grecorromano, y tenía un contexto histórico de 1000 años atrás, que fue el tiempo que estuvieron en esclavitud en Egipto, y cómo fueron liberados y pasados de un amo a otro. El día de hoy comenzaremos a ver las grandes bendiciones y los excelentes beneficios que tenemos al ser esclavos de Cristo. Ya lo entendimos la semana pasada. La calidad de vida de los esclavos dependía del carácter del amo más que de cualquier otra cosa. Podía ser un esclavo bueno, dedicado y hacendoso, pero si tenía un amo cuyo carácter era iracundo, cuyo temperamento era volátil, no importaba, iba a recibir un maltrato. Por el contrario, si era un esclavo de esos infieles, inútiles, dice la Escritura, siervo inútil, esclavo inútil soy, pero tenía un buen amo, eso determinaba la calidad de vida más que cualquier otra cosa para un esclavo. El carácter de amor, paciencia, gozo, tolerancia y aceptación incondicional de nuestro amado Señor Jesucristo nos garantiza a nosotros una esclavitud placentera. El hecho de que tengamos un dueño llamado Jesucristo con estas características, que es amoroso, bondadoso, que nos acepta y ama incondicionalmente, que tiene gozo para con los suyos, garantiza que nuestro tiempo de esclavitud va a ser un tiempo placentero. Antes de adentrarnos, es necesario resaltar el hecho de que la palabra de verdad, la palabra de Dios, siempre ha ido en contra de la cultura popular. No importa la época en la que se predica, siempre que se hablan de verdades eternas, siempre que se habla de la palabra de Dios correctamente, es mal recibida. En especial cuando alguien dice que somos esclavos de Cristo, inmediatamente mucha gente se levanta y no le agrada escuchar este tipo de palabras. Tan solo en el transcurso de la semana, lo que platicábamos ahorita, en las redes sociales
estoy publicando en las redes sociales acerca de la esclavitud. Cada semana, cada día pongo extractos de la predicación y lo publico en redes sociales. Somos esclavos, tenemos un dueño, puede ser esclavo, etcétera, etcétera. Ahorita no recuerdo exactamente lo que he publicado, pero en la semana publiqué en redes sociales y hubo una alusión a este hecho. Puse la publicación, en pocas palabras, somos esclavos de Cristo, y inmediatamente, yo no sé cuántos me siguen en redes sociales, inmediatamente una jovencita puso, qué triste. Lo ven como si fuera algo triste, como si nosotros al ser esclavos de Cristo fuera algo, pues pobrecitos, no les queda de otra más que un dueño llamado Cristo. Qué triste para ellos. Obviamente le contesté, por el contrario, yo podría ser esclavo del pecado, pero Dios me amó tanto que me hizo esclavo de Jesucristo. Esta persona se ve que no es ni siquiera creyente, porque pone ok, sigan con su amigo imaginario y sus cadenas, cosas así. ¿A qué quiero llegar con este punto? A la gente le ofende la verdad. Si me está escuchando, quiero que me vea. Cuando nosotros hablamos con la palabra de verdad y la gente de allá afuera escucha, la gente de allá afuera no le gusta. Dice el dicho, se paran inmediatamente de pestañas. La gente dice, ¿cómo voy a ser esclavo? ¿Cómo hablas tú de esclavitud? ¡Qué tristeza, qué mal, estás equivocado! Aún muchos llamados cristianos les choca el término esclavo de Cristo y te dicen, sí, soy esclavo por amor. Yo amo tanto a Cristo que me hice su esclavo. No es cierto. Cristo nos amó tanto que nos compró del mercado de esclavos del pecado y nos hizo sus esclavos. Tú no eres esclavo por amor, tú eres esclavo por amor, por el amor de Dios. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Inmediatamente aprovechó la situación un santero, lo que platicábamos ahorita antes de empezar el culto, o se ve que es santero, y ahí comentó con muchas majaderías y leperadas. Le digo que a la gente no le gusta escuchar la palabra de verdad. Siempre que se predica el evangelio sanamente, la gente se levanta. Hace rato platicaba con mi esposa antes de venir al servicio y le decía, aún la llamada moral del mundo va en contra de la ley de Dios, porque la gente dice, déjalos a los homosexuales que se casen, déjalos que donde dos se aman, eso es bueno, y hablas de una falsa moralidad o una moralidad que va en contra del plan de Dios. La gente dice, es que es porque tienen que tener libertades y tienen derechos, y donde dos se aman, el amor no conoce de sexo, de religión, y lo disfrazan en una burbuja de moralidad, pero va en contra de la palabra de Dios. Aun cuando la gente de afuera sin Cristo quiere parecer buena, no lo es. Sin Cristo tú no puedes ser bueno, solamente hay bueno uno, y ese es Dios, y solamente nosotros en Cristo es que somos justificados. Esta persona, el llamado santero, no recuerdo ni su nombre, pone ofensas y un montón de situaciones, y terminó escribiendo, quiero que me ponga mucha atención, que ya la iglesia, mi iglesia, mis almas, las almas que tengo aquí, dice, ya fueron ofrecidas y entregadas. Quiere decir que ya hizo un trabajo para con las almas de la iglesia. Entonces, si le empieza a ir mal, es porque Dios así lo quiere, porque quiere moldear su corazón para parecerse más a Jesucristo, no porque... Denle un aplauso al Rey. Se vayan a empezar a ir de la iglesia. ¡Ay, no, es que ya están malditas las almas del pastor! ¡Vámonos a otra iglesia! No tiene ningún poder, ninguna autoridad este hombre ni sus santos. Lo reté, sinceramente lo reté en el Facebook. Sí le puse, le digo, tú vas a ver que no tienes ni parte ni suerte. Dice la Biblia en Juan 10 que las ovejas del Señor estamos en su mano y de ahí nadie las arrebatará. Entonces usted no se preocupe, no tenga miedo, no tenga ningún temor. Le repito, si alguna situación en su vida no se da o hay problemas o situaciones, dele gracias a Dios que está moldeando su corazón y nada más. No es porque un santero nos ofreció, ni mucho menos. Las personas no entienden, les molesta o se entristecen con las verdades eternas. Es difícil para los no creyentes imaginarse como esclavos de alguien. Aun si ese alguien es Dios, es algo ofensivo y hiere su sensibilidad, pues van en contra de lo que creen.
Y en nuestra sociedad en particular, donde la esclavitud se abolió más de 100 años atrás y somos libres, entre comillas, de hacer lo que el Estado de Derecho nos permite, cuando tú dices que somos esclavos de Cristo, que Dios te quiere como esclavo en Cristo, es inaceptable. Cuando tú predicas la palabra de verdad y hablas la palabra de verdad, la gente que no conoce la verdad se va a parar y va a ir en contra. Presentar el evangelio en términos de esclavo y dueño va en contra de lo que la sociedad aprecia. Es no solamente controversial y antagónico, sino políticamente incorrecto. Sin embargo, esa es la forma en que la Biblia nos presenta seguir a Cristo. Cristo es nuestro dueño. ¿Cuántos dicen amén? No dice que somos sus empleados. No dice que es nuestro patrón espiritual. Él es nuestro Señor, Kurios, que significa amo o dueño. Jesús mismo presentó en varias ocasiones las enseñanzas en términos de esclavo-amo. Él utilizó esta analogía para revelar verdades espirituales profundas y la gente no lo recibió de buena gana. Vamos a ver unas cuantas citas. Vaya a Mateo 13, 27 y 28. No vamos a adentrarnos, pues ya hablamos de estas enseñanzas en la serie de predicaciones anterior titulada El fruto del Espíritu. Él dice que somos esclavos en el campo, porque obviamente vamos a cambiar en nuestras Biblias o a darle el sentido correcto a la palabra siervo. Duolos, que es esclavo. Mateo 13, 27 y 28, Él nos dice, Jesús hablando: vinieron entonces los esclavos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y sus esclavos le dijeron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? ¿Con quién hablaba Jesús? Con sus discípulos. Hablaba una parábola llamada del trigo y la cizaña y utilizaba una analogía de esclavos, unos esclavos que trabajan en el campo. Él también en Mateo 21, 34 al 36, vamos rápidamente. 21, 34 al 36. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus esclavos a los labradores para que recibieran sus frutos. Mas los labradores, tomando a los esclavos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros esclavos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Aquí Jesús habla de esclavitud nuevamente, de esclavos que van a recoger el fruto de la viña. Mateo 22, adelantito. 3 en adelante dice: todo el que oiga, todo lo que oigas, 22:3, perdón, estoy en el 23, discúlpenme, 22:3 dice: envió a sus esclavos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros esclavos diciendo: digan a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y esto está dispuesto, vengan a las bodas. Ya después termina de leer el capítulo. Jesús manda a esclavos a invitar a los convidados a las bodas. Mateo 24, 45. Vemos que hay esclavos también velando por la casa. ¿Se da cuenta que Jesús habló de la esclavitud como pocos en la Escritura? A cada momento hablaba de esclavitud. Mateo 24, 45. ¿Quién es pues el esclavo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé su alimento a tiempo? También vemos que hay esclavos malvados. Ahora vaya a Mateo 18, 23. Esto solamente es para abrirnos el panorama.
Mateo 18, 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus esclavos. Dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Ya después lee la parábola en su casa o escucha la predicación y habla de un esclavo malvado que le son perdonados 10,000 talentos, pero que él no puede perdonar 100 talentos a su consiervo. Y también, por último, Lucas 17, 7. Vemos que la Biblia nos habla, le decía hace un momento, de esclavos inútiles. ¿Quién de ustedes tiene un esclavo que ara, que trabaja en el campo, que apacienta el ganado, y al volver su esclavo del campo le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No les dice más bien a su esclavo, prepárame cena, cíñete, sírveme hasta que haya comido y bebido, después de esto comes y bebes tú? ¿Acaso da gracias al esclavo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido ordenado, digan, esclavo inútil soy, pues solamente hice de lo que debíamos hacer, lo que hicimos. Solamente hicimos lo que debíamos hacer. Esta y otras enseñanzas están en la serie titulada Parábolas de Cristo. Ya lo vimos, no nos vamos a adentrar. Solamente quiero que vea que Jesús habló de la esclavitud en muchas ocasiones. Es a partir de las enseñanzas de Jesús en persona que aprendemos que el esclavo no es mayor que su amo, que el esclavo no conoce los planes de su señor, que los esclavos son responsables de cómo utilizan los recursos del Señor, aun cuando el Señor está en ausencia, que los esclavos son responsables de cómo tratan a sus compañeros esclavos y que el castigo es considerable si son despiadados con ellos. Se espera de los esclavos que obedezcan y honren a sus amos sin quejas y sin murmurar. No obstante, el esclavo bueno y fiel se le va a recompensar por un servicio diligente y esa recompensa la da el Señor. Escuche bien, la recompensa que se le da al esclavo bueno y fiel, así titulé esta predicación, la da el Señor. Usted no espere recompensa en esta tierra. Los esclavos lo más que podían aspirar era el trato con los desconocidos, era ser tratados como se trataría a su amo. Si al dueño del esclavo lo trataban con desprecio, los esclavos no podían esperar un mejor trato. Y esta verdad se ha perdido con el pelagianismo que tiene cautivo al cristianismo actual. Se nos ha olvidado que a nuestro Señor lo trataron mal. Lo injuriaron, lo azotaron, lo despreciaron. La Biblia dice que le arrancaron la barba, lo insultaban y al final lo crucificaron. En cambio, el cristiano actual espera ser el dulce de esta tierra. La Biblia dice que somos la sal o el dulce de la tierra. Muchos cristianos quieren ser el dulce, caerle bien a todos, darle sabor sabroso y ser el dulce. Escuche bien, lo vimos la semana pasada. El esclavo solamente anhelaba ser tratado como su amo era tratado. Si su amo era tratado como un señor alto, elegante, bien, el esclavo lo trataban bien. Pero si el amo era maltratado, si el amo tenía mala reputación, si el amo era un par y alguien que no caía bien en la sociedad, a sus esclavos los trataban de la misma manera. Esto se ha perdido en el cristianismo actual. En el cristianismo actual le decía, queremos ser el dulce de la tierra, queremos caerle bien a todos, queremos mantener el viejo estilo de vida pagano en comunión con un estilo de vida cristiano. Creemos que ser cristiano es garantía de una vida mejor, de aceptación, de placeres continuos y felicidad. En otras palabras, es un cristianismo en el cual pone al ser humano en el centro. Y no solamente eso, sino que piensas que el cristianismo debe de satisfacer tus deseos y necesidades. En el cristianismo actual se ha fusionado con el hedonismo. Escuche bien, hedonismo es una filosofía que te habla del sumo placer, del bienestar supremo, de lo mejor, de no sufrir nunca.
y el hedonismo es totalmente humanista. ¿Le suena esto al evangelio que se predica hoy en día? El evangelio de hoy en día es un evangelio hedonista. No debemos esperar que a nosotros nos traten mejor de lo que trataron a nuestro Señor. Regrese conmigo a Mateo 10, 24 y 25. El discípulo no es más que su maestro. Dice, ni el esclavo es más que su señor. Bástele al discípulo ser como el maestro y al esclavo como su señor. Y aquí es la parte que le decía. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Si nosotros tenemos un pensamiento hedonista, en el cual creemos que venir a Cristo es porque nos va a ir bien y que nos tiene que ir bien, estamos equivocados. A los esclavos se les trata a la altura que se trataba a su amo. A nuestro amo lo llamaron Belcebú. A nuestro amo, a nuestro Señor lo azotaron, lo abofetearon, lo crucificaron. ¿Por qué sigues esperando un buen trato de parte de los de este mundo cuando el Señor mismo no recibió buen trato de los de parte de este mundo? Quiero que me vea y ponga mucha atención a lo que le voy a decir. Muchas ocasiones me he encontrado con jóvenes, sobre todo son los jóvenes los que me preguntan, pastor, ahora que soy cristiano, ¿puedo seguir con mis amigos de antes? ¿Puedo seguirlos viendo y cotorreando y estando con ellos? Muchos jóvenes me preguntan eso. Y yo les he contestado siempre, sí, por supuesto, pero te debe de extrañar si ellos quieren seguir contigo. Porque si tu vida realmente es de un cristiano transformado, no van a querer estar contigo. Porque te van a ver y te van a decir, es que eres bien aburrido, ya no tomas. Tú mismo vas a escuchar sus groserías y hasta les vas a decir, oye, no tienes que maldecir tanto, no tienes por qué mentarla a todas horas, ¿no? Como que no es necesario. Oye, está bien que andes con uno y con otro. Y entonces tú no te vas a alejar de ellos. Ellos se van a alejar de ti, solitos. Si eres cristiano. Porque si no eres cristiano y sigues igual, ¿por qué sigues esperando que el mundo te trate bien cuando el mundo trató pésimo a nuestro Señor? Jesús nos recuerda por medio de sus enseñanzas, y en el Nuevo Testamento lo corrobora, que somos sus esclavos, le pertenecemos. Esta situación tiene grandes y muy serios efectos a nuestra vida como creyente. Efectos que transforman nuestra manera de pensar, de hablar, de vivir, que transforman nuestra vida entera. Esos efectos, vamos a ver algunos, son 5. Número 1, ¿qué efecto tiene que yo sea su esclavo? Número 1, soy propiedad exclusiva del Señor. Nosotros somos propiedad exclusiva del Señor. Ya lo entendimos anteriormente. Los esclavos eran propiedad absoluta de sus dueños. Un sirviente, un jornalero podía renunciar, podía cambiar de jefe. Un esclavo no. Un esclavo le pertenecía a su amo. Nosotros nacimos siendo esclavos del pecado. De Adán heredamos esclavitud espiritual para muerte. Cristo, por medio de su sacrificio y de la sangre que derramó en la cruz del Calvario, nos compró. Nuestro antiguo dueño, el pecado, ya no tiene autoridad sobre nosotros. En cambio ahora estamos bajo el poderío exclusivo de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame a Romanos 6:4. Y esto se va a ir poniendo más bueno conforme avances. Romanos 6:4 y ahí mismo 17 y 18 de Romanos 6. Vamos un poquito distraídos. Concéntrese, amado hermano, no se distraiga, no se deje distraer. ¿Tiene calor? Ahorita ya acabamos, no se preocupe. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con la muerte por Él, con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos. ¿Qué dice? ¿Por qué dice nueva vida? Porque tu vida anterior era una vida de esclavitud al pecado. Ahí mismo versículos 17 y 18 dice,
Pero doy gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Y libertos del pecado, vienen a ser esclavos de la justicia. Primera de Corintios 7:23. Somos propiedad. ¿Qué efecto tiene que seamos esclavos? Somos propiedad de Cristo. Anteriormente nuestro dueño era el pecado. En la actualidad nuestro dueño es Jesucristo. Primera de Corintios 7:23. Por precio has sido comprado. No te hagas esclavo de los hombres. Los esclavos en la antigüedad, por ser propiedad de un nuevo dueño, recibían un nuevo nombre. Sus antiguos nombres ya no importaban más. Ahora el nombre que les daba su amo era lo que importaba. Esto era con el fin de que fueran identificados plenamente como propiedad de su dueño. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis 3:12 y 22:4, lo lee en su casa, no vaya, que nosotros recibiremos un nuevo nombre, que llevaremos escrito el nombre de nuestro Señor en la frente. Es un simbolismo de que somos propiedad absoluta y exclusiva del Señor Dios Todopoderoso. Del lodo y de la inmundicia de ser esclavo del pecado a ser propiedad exclusiva del Señor hay una gran diferencia, sobre todo si tomamos en cuenta que no hicimos nada para merecerlo. Número 2, el ser esclavo habla de sumisión completa. Para ser esclavo no significaba, ser esclavo no significaba solamente pertenecerle a otra persona. También significaba estar dispuesto siempre a obedecer a esa persona de cualquier manera posible. Ese era el único deber del esclavo, llevar a cabo los deseos y órdenes de su dueño. El esclavo bueno y fiel anhelaba obedecer a su dueño de todo corazón. La actitud de sumisión al señorío de Cristo se desarrolla por medio de la obediencia. No es algo mágico que aparece de la noche a la mañana, sino que usted y yo comenzamos a obedecer y así se va desarrollando. Vaya a Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué nos eligió y nos santificó? Para obedecer y ser rociados con la sangre. Quiero que cierre sus ojos, ya no se distraiga. Escúcheme así con los ojos cerrados. Sabemos un poquito, yo mismo me estoy distrayendo un poquito, pero no se preocupe, Dios va a obrar, Dios siempre obra por medio de su palabra. Que nosotros seamos esclavos de Cristo tiene implicaciones, tiene efectos. El primero, y lo hemos venido viendo durante mucho tiempo en esta serie, somos de su propiedad. Éramos propiedad del pecado, ahora somos propiedad de Cristo. Esto es algo maravilloso, que Él haya puesto o vaya a poner nuestro nombre en alusión a Cristo en la frente y en nuestro corazón. Habla acerca de que somos propiedad de Jesucristo. Sobre todo porque antes estábamos en el lodo y la esclavitud del pecado. La segunda implicación nos habla de sumisión, obediencia. Que usted y yo fuimos rescatados para obedecer a Dios. En este punto es donde la gran mayoría de los cristianos tenemos muchos inconvenientes y muchos problemas. La sumisión pensamos que va a llegar mágicamente porque ya soy hijo de Dios. Me van a dar ganas de obedecer como por arte de magia. Voy a amanecer, hoy ya oré mucho y mañana voy a amanecer con ganas de obedecer ahora sí. No es así, amado hermano y hermana. La obediencia se va desarrollando poco a poco. La sumisión se va desarrollando poco a poco. ¿Cómo? Obedeciendo. No hay de más. Obedeciendo y obedeciendo, entendiendo y renovando tu mente que para eso fuiste creado. Tú no puedes decir que eres esclavo de Cristo y no obedecerlo. Si dices que eres cristiano, si dices que eres esclavo de Cristo,
pero insistes en una vida marcada con un patrón de pecado y de desobediencia a su palabra, piensa seriamente si eres esclavo de Cristo. Tal vez solo eres un simpatizante, pero no eres un verdadero esclavo de Cristo. Un esclavo obedece, un esclavo es sumiso. El esclavo no preguntaba: ¿por qué tengo que dejar el mundo? ¿Por qué tengo que dejar la música? ¿Por qué tengo que obedecerte? ¿Por qué tengo que hacerte caso, Señor? El esclavo entendía que debía sumisión completa a su dueño. ¿Por qué tengo que dejar de hacer las cosas que me gustan? ¿Por qué tengo que dejar lo otro? ¿Por qué tengo que hacer lo aquello? Son actitudes de alguien que no ha entendido o que tal vez ni siquiera ha sido hecho esclavo de Cristo. La sumisión es una característica de un esclavo. Hoy en día se ha perdido. Hoy en día te piden que seas esclavo de los hombres y que hagas caso de los hombres, pero escasamente te dicen que hagas caso y que seas esclavo de Jesucristo. Escucha y medita esto, no abras tus ojos todavía. Si vamos a terminar así con ojos cerrados, no importa, no me escuchas con los ojos. El ser esclavo de Cristo implica sumisión, implica obediencia. Si tú dices que eres esclavo de Cristo, pero no lo obedeces o cuestionas para obedecerlo, renueva tu mente y entiéndelo. Tú eres un esclavo comprado a precio de sangre. Tu opinión no es relevante en comparación con la palabra de Dios. No te estoy diciendo que eres esclavo mío ni lo que yo digo, sino lo que Dios dice en su palabra. El tercer efecto que provoca la esclavitud es una devoción única. La vida de los esclavos en la época de Jesús era simple. No había gran complicación. Ellos solamente tenían un interés: obedecer al amo, ya lo vimos, y por medio de su obediencia agradarlo, caerle bien. Aun cuando no recibían órdenes directas, los esclavos buscaban la manera de hacer cosas para que su amo estuviera bien. A eso es a lo que se le llama devoción. Cuando estás entregado a una tarea en mente, cuerpo, alma, espíritu, de todo corazón, quieres realizar algo de forma excelente, esa encomienda, entonces eres una persona con una devoción muy fuerte. Y al igual que los esclavos en la antigüedad mostraban una gran devoción por complacer a sus amos, nosotros estamos llamados a ser completamente devotos de nuestro Señor Jesucristo. Que Cristo sea nuestra pasión, que Cristo sea nuestro motivo, que Cristo sea nuestro levantarnos, que Cristo sea nuestro motor, que Cristo sea nuestro caminar, que Cristo sea nuestro impulso, que nuestras vidas se traten siempre de Cristo y solamente de Cristo. Eso es devoción. Cuando tú entiendes que eres esclavo, la siguiente implicación es: tú le debes devoción completa a tu amo, a tu Señor Jesucristo. Tu mente, cuerpo, alma, espíritu, todo en devoción a Jesucristo, a que Él sea tu todo. Si somos poseedores de la devoción de un esclavo, va a ser imposible que sirvamos a otro amo que no sea Jesucristo. La Biblia dice, escúchelo, en Mateo 6, que es imposible servir a dos amos. Tú no puedes servir a dos dueños. O quedas bien con uno o quedas bien con el otro. Y Jesús lo aplica con Baal, con el llamado Dios del dinero. O sirves a Dios o sirves al Dios de las riquezas, les dice Jesús. Cuando hablamos acerca de los nombres de Dios, del nombre Adonai o Curio, Señor, le hablé acerca de que hay otro nombre para Señor o dueño, que es la palabra hebrea Baal. La palabra Baal Zebub se ha traducido hasta nuestros días como Belzebú, y es otro nombre para Satanás. Significa Señor de las moscas, de la muerte, de la podredumbre. Baal toma varios nombres a lo largo de la Escritura, y mucha gente, sin saberlo, sirve a Baal en lugar de servir a Cristo. Su dueño y su devoción y su Señor es Baal y no Jesucristo.
Los ejemplos que le di ese día, voy a tomar 3 nada más, es Baal Berit, el dueño del pacto. Y le hablé de cómo muchos cristianos toman un pacto, un compromiso con todo menos con Cristo. Están más comprometidos con fiestas, con fútbol, con amigos, con deportes, con familia, con todo menos con Cristo. Dices que tu devoción y tu dueño es el Señor, pero tu devoción y tu dueño es otro, no es Cristo. Está otro llamado Baal Gad, el Dios de la fortuna. Tú dejas y dices que eres cristiano, pero dejas que cosas como los horóscopos te guíen, porque crees que la suerte es la que determina tu vida y no la providencia divina. Está el Señor que separa, Baal Peor, es el príncipe de este mundo. Cristianos cuyo Señor es el mundo y viven separados de una relación íntima con el Señor por tener una relación con el mundo. Tú eres esclavo de Cristo, pues entonces le debes devoción a Cristo. Mente, cuerpo, alma, todo por completo al Señor Jesucristo. Pero muchas veces terminamos siendo devotos de Baal, del Baal del mundo, del Baal de la suerte, del Baal del pacto. No podemos quedarnos como el pueblo de Israel. El profeta Elías los confrontó y les dijo: si Baal es Dios, síganle. Pero si Cristo, y estoy poniendo a Cristo en lugar de Jehová, es Dios, seguidle a Él. ¿Quién es tu Señor? ¿Baal o Cristo Jesús? Al esclavo bueno y fiel, lo único que le importa es ser aprobado por su dueño, porque tiene una fuerte devoción hacia Él. Cristo es la única y suficiente motivación que necesitas. Si tú necesitas una motivación más, no has entendido lo que es devoción a tu dueño. La siguiente implicación es dependencia absoluta de Dios. Como parte de la familia del amo, los esclavos eran totalmente dependientes del dueño para cualquier necesidad en la vida. Cualquier cosa que el esclavo necesitaba dependía de su dueño: comida, bebida, refugio. A diferencia de las personas libres, pero sin recursos, los esclavos no tenían que preocuparse por encontrar comida o un lugar donde dormir con su familia. Todas sus necesidades eran cubiertas por su amo y dejaban al esclavo concentrarse por completo en la devoción a su dueño. El paralelo en nuestra vida cristiana es maravilloso. Como hijos de Dios, podemos enfocarnos por completo en las cosas de Dios y que Dios nos ha llamado a realizar, y confiar completamente en que Dios atiende todas nuestras necesidades siempre. ¿Sí lo crees? Escucha, te voy a leer Mateo 6, 31 al 33. No te afanes pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Que no te preocupes. Tú no te afanes, ni te preocupes, ni te truenes los dedos. Tú tienes un dueño, se llama Cristo. Tú no eres como las personas de allá afuera, como los de escasos recursos en la época romana, que tenían que trabajar para vivir. Tú puedes estar confiado en tu devoción a Cristo y en que Cristo se ocupa de tu vida. No te afanes diciendo qué vas a comer o qué vas a beber o qué vas a vestir. Los gentiles buscan estas cosas, pero tu Padre Celestial sabe que tienes necesidad de estas cosas. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Busca una devoción genuina. Reconoce que eres esclavo de Cristo y todas estas cosas te serán añadidas. Muchos cristianos andan por el mundo tronándose los dedos porque no entienden que una implicación de ser esclavo de Cristo es que Cristo se ocupa de todas nuestras necesidades. Todas. No hay nada de lo que Él no se ocupe. Si tu prioridad y tu devoción es Cristo, puedes confiar en que Él cuida de ti. Pero si tú estás preocupado por agradar al mundo y porque el mundo caerle bien,
Por eso muchas veces estás preocupado por tener las cosas que Dios en su amor y porque somos sus esclavos ha prometido darnos. Nadie entendió mejor esta verdad que el apóstol Pablo. Pablo como esclavo de Cristo dejó todo para servir a su dueño. Su tarea no era sencilla humanamente hablando. En muchas ocasiones fue golpeado, encarcelado, perseguido, ultrajado, vituperado, en peligro y amenazas de muerte. Y a pesar de todo esto, siempre confió en Dios. Y Dios siempre le dio lo que necesitaba para seguir adelante fielmente en su trabajo en la iglesia. Abre tus ojos y acompáñame a Filipenses 4, 6 al 13. Filipenses 4, del 6 al 13, y de ahí nos saltamos al 19. Por nada estés afanoso, por nada estés preocupado. Lo dice el apóstol que pasó todas estas situaciones, 2 naufragios, también me olvidé ahí ponerlo. Por nada estés preocupado, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios, en oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensa. ¿Qué les estaba diciendo Pablo con este versículo? Quita tu mirada del mundo. O en el mundo vas a encontrar este tipo de situaciones. Vas a encontrar gente que va a pensar en lo justo, en lo honesto, en la virtud, en la amabilidad, no a la manera de Dios. Versículo 9 dice: lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, esto haz, y el Dios de paz estará contigo. En gran manera me gocé en el Señor de que al fin han revivido su cuidado de mí, de lo cual también estaban solícitos, pero les faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Y aquí es donde tiene el contexto este versículo. Todo lo puedo, tener abundancia o escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas veces, amado hermano, estamos más preocupados por los afanes de este mundo que por agradar a Dios. Y mucha gente viene a la iglesia, y por eso las iglesias en sana doctrina vemos tantos huecos en las congregaciones, porque dicen, no se preocupan de mis preocupaciones. Vaya, es que no ponen atención en que yo tengo necesidad y problemas en mi trabajo y con mi familia, y tengo escasez económica, y mi esposo está mal. ¿Por qué estamos en esa situación preocupados? Porque se nos ha olvidado que como esclavos del Señor, nuestro dueño prometió por amor encargarse de todo en nuestras vidas. ¿Sí me escuchó? De todo. Él simplemente dice en Mateo 6:33, tú preocúpate, tú únicamente enfócate en el reino de Dios y su justicia, en agradar, en tener una devoción genuina por Cristo, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuántos dicen gracias, Dios? Si estamos afanados y turbados en esta vida, es porque dejamos la mejor parte, porque hemos dejado de lado nuestra relación con Cristo, hemos dejado de estar a sus pies, hemos dejado de descansar en Él. ¿Se acuerda el pasaje de Lucas 10? No vaya, cuando Jesús le dice a Marta, afanada y turbada, preocupada por los quehaceres, solamente una cosa es necesaria: ven, sé mi esclavo, yo me voy a ocupar de todas tus cosas. Ya lo vimos que pasó con Pablo. La quinta consecuencia de ser esclavo de Cristo: un esclavo entrega cuentas a su amo. Los esclavos en el primer siglo eran conscientes de que rendían cuentas a sus amos en cada una de las responsabilidades que tenían.
Por lo tanto, la única opinión que le importaba a un esclavo era la de su dueño. No le importaba que los de al lado, los de enfrente, los del otro lado dijeran, así no, deberías de hacerle de esta manera. Él decía, con que a mi dueño le agrade, con eso es más que suficiente para mí. Si el amo estaba satisfecho, el esclavo tenía suficiente en su corazón y se beneficiaba, pues toda una vida de fidelidad podía terminar en su libertad propia. Por el contrario, cuando no se cumplía cabalmente la responsabilidad, el esclavo era acreedor a serios castigos que iban desde azotes, huesos quebrados, amputaciones de parte del cuerpo, brea caliente sobre sus cuerpos o hasta la crucifixión misma. ¿Sabía que la crucifixión era reservada mayormente para delincuentes y esclavos en Roma? Por eso es que cuando Jesús les dice, tomen su cruz y síganme, la gente se escandalizó, como hoy en día que les digo, eres esclavo, porque decían, yo morir como esclavo delincuente, estás loco. Nosotros los creyentes, al igual que los esclavos de antes, debemos de estar conscientes de que un día vamos a estar parados delante del tribunal de Cristo y vamos a rendir cuentas por nuestras acciones. Acompáñeme a dos citas, Romanos 14:10 y segunda a los Corintios 5:10. Romanos 14:10. Un esclavo en la antigüedad rendía cuentas. Si el amo estaba contento, el esclavo decía, con tu opinión me basta, Señor. Por el contrario, si el esclavo no hacía las cosas correctamente, era acreedor a serios castigos. Con nosotros es la misma situación, somos esclavos. Un día vamos a rendir cuentas de lo que hemos hecho con nuestra vida, tiempo, dinero, trabajo, esfuerzo, etc. Romanos 14:10 al 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, hablando de los cristianos en este contexto, compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí mismo. Y 2 Corintios 5:10. Segunda Corintios 5:10. Dice la Escritura, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El tribunal de Cristo, escuche bien, no se espante, no determina la salvación. En el tribunal de Cristo no vas a ir y van a poner tus obras buenas o malas y eres salvo o no eres salvo. Eso contradice por completo la soteriología reformada a la cual nos apegamos. El tribunal de Cristo no determina nuestra salvación. La salvación se dio por la obra de Cristo en la cruz del Calvario a nuestro favor y la fe que tenemos en ella. Todos nuestros pecados están perdonados. No vamos a ser juzgados por ellos. Las cosas por las que seremos juzgadas en el tribunal de Cristo, escuche bien, son ¿qué tanto nos comprometimos con la gran comisión? ¿Sabe cuál es la gran comisión? Mateo 28:20. Ve, predica el evangelio, haz discípulos a las naciones. Tienes a una persona que no conoce de Cristo, tienes la oportunidad de hablarle de Cristo, pero no se vaya a enojar y me deje de hablar. ¿Qué tanto te comprometiste con la gran comisión? ¿Qué tanto luchaste con los pecados de la carne? ¿Qué tanto controlaste tu lengua? ¿Qué tan fielmente serviste a Cristo? No debemos mirar el tribunal de Cristo como un juicio de Dios a nuestros pecados, sino como una recompensa de Dios a nuestras vidas. ¿Qué pasará cuando Cristo quiera recompensarte, pero no encuentre motivos para hacerlo? ¿Qué excusas pondrás delante de Dios? ¿No tuve tiempo? ¿No sabía cómo hacerlo?
No sabía que esperabas eso de mí. Es que, Señor, no tuve ganas de hacerlo. Es que, ¿sabes, Señor? Me importaba más lo que dijera la gente. Es que me daba pena hacer tu voluntad. Es que, Señor, la verdad, yo quería buscar mi propio beneficio antes que seguir tu palabra. Todos los hijos e hijas de Dios un día estaremos delante de Cristo para recibir nuestra recompensa. ¿Acaso no sería maravilloso escuchar palabras como las que leímos en Mateo 25, 21? Bien, buen esclavo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu amo y de tu Señor. ¿Qué quieres recibir el día que vayas al tribunal de Cristo? Cierre sus ojos, vamos a terminar con esto. ¿Qué quieres recibir el día que estés delante del tribunal de Cristo? ¿Qué le vas a decir a Dios? No tuve tiempo de prepararme, Señor. Oye, pero te quedabas hasta las 3 de la mañana los sábados en redes sociales, no pudiste llegar temprano al discipulado por eso. No pongas de pretexto el tiempo. Señor, no me dieron ganas. Yo no te pregunté si tenías ganas, eres mi esclavo. Señor, es que no sabía cómo hacerlo. Yo no sabía cómo predicarle a la gente de Cristo. Para eso había gente que te discipulara, para que aprendieras cómo predicarle de Cristo. Señor, es que me daba pena. ¿O qué quieres escuchar del Señor? Que cuando te pongas delante del tribunal de Cristo te diga: bien, buen siervo, eres mi buen esclavo fiel. Fuiste fiel en lo poco, te voy a poner en lo mucho. Entra y gózate con tu amo y con tu Señor. Yo preferiría escuchar esas palabras de parte de Dios a mi vida. Recuerda siempre que eres propiedad exclusiva del Señor. ¿Quieres escuchar estas palabras a tu vida también? Recuerda que eres propiedad exclusiva de Cristo, que tú no te perteneces ni al mundo ni a ti mismo, tú le perteneces a Dios, que tú eres completamente sumiso como su esclavo, que la obediencia no es opcional, que estás llamado a obedecer pues fuiste comprado, que le debes una devoción única, que así como te dedicabas en cuerpo y alma a placeres en el mundo. Yo te voy a dar un testimonio muy personal. Yo, antes de ser hijo de Dios, antes de ser cristiano, estaba inmerso en la cultura llamada cultura del rock. Y fui a un número de conciertos como no tienes idea, al Vive Latino, a Rock Chavitos, y estaba inmerso. Era yo un escuincle de 15, 16 años, hasta los 22, 21 que me alcanzó que la gracia del Señor, su llamamiento eficaz. Y la devoción que un día tuve en ese tipo de situaciones no se compara en la devoción que le tengo hoy en día al Señor. Tú tuviste devoción bailando, cómo le dedicabas tiempo al baile. Tú tuviste devoción yendo con tus amigos a las fiestas. Tuviste devoción en todos lados. ¿Por qué no tienes devoción para con Cristo? Eres su esclavo. Te dependes absolutamente de Dios. Nunca lo olvides. Mucha gente pone como pretexto y piensa: si yo tuviera los medios, si yo tuviera Lo tienes a todo en Cristo Jesús. No te hace falta nada más. Charles Spurgeon escribió acerca del día que nos paremos de pie frente a Cristo, y quiero terminar citándolo. En una de sus predicaciones él escribió lo siguiente. Escúcheme lo que él dice: en aquel día el Señor otorgará a su pueblo una recompensa abundante por todo lo que han hecho. No porque merezcamos una recompensa, sino porque Dios primero nos dio la gracia para hacer las buenas obras, y luego tomó las buenas obras como evidencias de un corazón renovado y les dio una recompensa por lo que habían hecho. Todo regresa a Dios. Qué dicha será escuchar aquel día: bien hecho, esclavo bueno y fiel. Y darte cuenta que has trabajado para Cristo como nadie lo sabía. De que Cristo tomó nota de todo aquello que nadie vio. Para ti que serviste al Señor bajo la tergiversación, encontrar en el Señor Jesús separó la paja del trigo y supo que tú eras uno de sus apreciados. Para entonces escucharle decir: entra en el gozo de tu Señor. La dicha
será inmensa para ti. Cierre sus ojos, por favor, y oremos. Y oremos que cuando vayamos delante del trono de Dios, al tribunal de Cristo, escuchemos las palabras: bien, esclavo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. No porque lo hiciste tú, sino porque Cristo lo hizo a través de tu vida. Padre maravilloso, hoy entendemos un poco más acerca de ser tus esclavos, que somos propiedad exclusiva tuya, que debemos obediencia y sumisión, pues somos tus esclavos, que nuestra devoción hacia ti es única e irrepetible, que no tenemos más dueño. Baal no es nuestro dueño, Baal no es nuestro Señor, sino Jesucristo. Y dependemos absolutamente de ti para todo, Señor. Y aun cuando lo vimos hablando del fruto del Espíritu, aun cuando muchas veces parece que nuestro vecino impío prosperara más, tú no tienes nada que haya salido de control, Señor. Tal vez si nos dieras a prosperar nos alejaríamos de ti y eso sería muchas veces peor. Pero confiamos en ti como nuestro proveedor, como aquel que nunca nos deja, como aquel que como dueño de sus esclavos se preocupa por amor de darles qué comer, qué vestir, qué beber. Te damos gracias, Señor, pues dependemos absolutamente de ti. Y creemos firmemente que un día rendiremos cuentas delante de ti. Y anhelamos que ese día escuchar palabras de tu boca, puestos de rodillas delante de nuestro dueño, escuchar las palabras: bien, esclavo bueno y fiel, has sido bueno, has sido fiel, entra en el gozo, gózate con tu dueño. Yo no sé tú, amado hermano, pero yo anhelo eso más que cualquier otra cosa en mi vida.